¿Cuánto creen que Dios es un Dios de señales? Anoche yo le decía al Señor, Padre, qué tópico llevamos el día de mañana para la palabra. El Espíritu Santo me habla y me dice, enseña de Zaqueo. Y el hermano Jairo empezó a hablar de Zaqueo. Yo dije, el hermano Jairo va a predicar el mensaje. Pero Dios confirmando. A los que nos acompañan en esta mañana, les bendecimos. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor por aquellos que nos visitan en esta mañana? Lucas, viendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era el maestro, pero no podía a causa de una multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando el maestro llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió apresuradamente y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Verso 10. Porque, lea conmigo por favor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén? Padre, gracias te doy en esta mañana, que tu palabra no regrese vacía. Cúmplase tu escritura, Señor, que tú colocas en el corazón el querer como el hacer por voluntad perfecta suya, para que su palabra produzca al 30, 60, 90 y al 100 por uno. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Recuerde que esto es Casa de Vida, la iglesia del Concilio Evangélico de Boston, en la ciudad de Bucaramanga. Qué tópico tan hermoso, qué historia tan preciosa. Narra el escritor Lucas, el médico, ¿verdad?, de profesión. Lucas, como médico, Lucas narra cada milagro del Señor Jesucristo con detalles que no le da Mateo y que no le da Marcos, sencilla y llanamente, porque Lucas los narra desde la óptica de la ciencia, desde la óptica de la ¿qué? Desde la lupa de un doctor, de un médico. Y esto enriquece, ¿qué cosa, pastor? El texto enriquece, ¿verdad?, el evangelio de Lucas. Lucas narra un suceso en la historia del Señor Jesucristo. Narra la historia al comienzo de este pasaje, de que el Señor Jesús entra en un lugar. ¿A dónde entró Jesús? Número 1, dice la Biblia que entró a Jericó. Anoche estudiaba, debe aprender el contexto, la geografía, el cómo, el lugar, el por qué, para que el texto sea ¿qué cosa? Sea enriquecido en el ministro, en el predicador. La Biblia dice que el maestro entra a Jericó. La pregunta es: ¿por qué entra a Jericó y por qué en Jericó encuentra a este hombre llamado Zaqueo? En aquel entonces, en la cultura y en los tiempos del maestro, habían 3 ciudades muy importantes. Primero, Jericó. Segundo, Capernaum. Y tercero, Jerusalén. Anote esto. El ministerio del maestro en estas 3 ciudades es donde se manifiesta profundamente. Pero esto tiene una pregunta: ¿por qué, pastor? ¿Qué había en Jericó? ¿Qué había en Capernaum? ¿Y qué había en Jerusalén? Estamos hablando de un hombre Zaqueo, publicano, recaudador de impuestos. Pero note lo siguiente: la Biblia dice que él tenía un rango mayor que un recaudador de impuestos. Él era ¿qué cosa? Jefe de los recaudadores de impuestos.
Cuando nosotros nos posicionamos en el tiempo de Jesús, encontramos el gobierno o el imperio romano estableciendo su dominio y su poder. Por eso es que el maestro, cuando entra en la escena pública, tiene un rompimiento, mejor un choque. ¿Contra qué? Contra el gobierno que estaba allí, que era el gobierno romano. Roma estableció, desde que empieza a tomar dominio, una estrategia, por decirlo de alguna manera, para el recaudo de los impuestos. Y estas tres ciudades, Jericó, Capernaum y Jerusalén, eran las tres ciudades que más producían, ¿qué cosa? Impuestos a Roma. Entonces, cuando el maestro entra a Jericó, ya usted puede suponer por qué el maestro entra a Jericó. En Jericó ocurren muchas cosas con la historia del maestro. Pero el maestro llega a Jericó porque Jericó era una ciudad donde había mucho comercio. Era una ciudad que estaba a las orillas del río Jordán, y era una ciudad de importación y era una ciudad de exportación. Todo el que llegaba a las orillas del río Jordán, y Jericó era una ciudad que delimitaba rápidamente con Jerusalén, lo que da a entender que Roma astutamente coloca cobradores de impuestos en todas las actividades que habían. ¿A dónde? En Jericó. Y como Roma estaba allí dominando Jericó, los ingresos que le producía Jericó a Roma eran, ¿qué cosa? Eran impresionantes. Entonces, note lo siguiente: el maestro llega a Jericó porque el maestro quería impactar no solamente la vida de un hombre llamado Zaqueo, sino que también quería impactar, ¿qué cosa? Quería impactar todo aquello que estaba siendo estructura de un imperio llamado Roma. Y ahorita voy a entrar más en profundidad de esto, porque cuando nosotros vamos un poquito a la historia, tenemos que aprender que Roma fue un imperio colonizador. Y cuando Roma colonizaba, Roma levantó una estrategia. ¿Usted ha escuchado este dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma? ¿Se ha oído este dicho? ¿Sabe por qué se dice todos los caminos conducen a Roma? Porque cuando Roma empieza a colonizar, Roma usa una estrategia diferente a las otras naciones que colonizaban. Y vamos un poquito más atrás. Cuando los pueblos antiguos colonizaban, y tomo el ejemplo de Babilonia. Cuando Babilonia coloniza a toda la nación de Israel, ¿qué es lo que hace Babilonia? Babilonia toma a toda la gente, a todo el pueblo de Israel, y lo lleva ¿hacia dónde? Y lo lleva hacia lo profundo ¿de qué? De Babilonia. Entonces cuando Babilonia toma cautivo a la nación de Israel, se los lleva al seno de Babilonia, y en Babilonia empezaron ¿a qué? Empezaron a enseñarle la lengua de los caldeos, empezaron a enseñarle las costumbres, empezaron a enseñarle las tradiciones. ¿Dónde está escrito eso, pastor? En el libro del profeta Daniel. Si usted lo lee, lo va a encontrar allí. Pero Roma cambia la estrategia para colonizar, y nosotros tenemos que tomar, la Biblia dice, tomar lo bueno y desechar lo malo. ¿Cuántos lo creen? Eso dice la Biblia. Y es un buen ejemplo. Miren lo que hace Roma. Roma cambia la estrategia de la colonización. Roma empieza a tomar posesiones de la tierra. Y cuando Roma toma la posesión de cada territorio, entonces Roma dice lo siguiente: no me los voy a traer a mi seno, no los voy a traer a lo profundo de Roma, sino que voy a establecer en cada territorio colonizado un ¿qué? Voy a establecer un líder, voy a establecer un emperador, voy a establecer allí a una persona, y esta persona que se establezca en el territorio colonizado va a empezar ¿a qué? Número uno, a enseñarlos a comer como come Roma, a enseñarlos a hablar como habla Roma, a enseñarlos a pensar como piensa Roma, a enseñarlos ¿a qué? A adorar lo que Roma adora. Pero ocurre algo: Roma viene y dice lo siguiente: para que no haya problema de disensión en el territorio colonizado, lo primero que hace Roma cuando coloniza una tierra fue hacer ¿qué? Hacer caminos que conducieran ¿a dónde?
a la ciudad de Roma. ¿Para qué, pastor? Para que cuando se levantara alguna sedición, hubiera ¿qué cosa? Hubiera un camino donde las tropas romanas pudieran llegar inmediatamente al territorio colonizado. ¿Para qué, pastor? Para sublevar, o mejor, para sujetar la sublevación. Y esto es importante porque Roma establece una estrategia muy pero muy sutil. Roma, cuando se posesionaba en un territorio, lo primero que empezaba a hacerles era ¿qué cosa? A cambiarles la manera de pensar. Por eso es que, mis hijos, nosotros tenemos que ser estratégicos. Tú tienes también que tomar esta enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en un lugar, en un territorio, Dios nos llamó a ¿qué cosa? Dios nos llamó a poseer ese territorio. Dios nos llamó a tomar dominio de ese territorio. ¿Y qué se necesita para esto, pastor? Se necesita la sabiduría del Espíritu para poder manifestar ¿qué cosa? El gobierno de Cristo. Roma lo que estableciera el gobierno humano, el gobierno religioso de aquel entonces. Lo que da a entender es que tú puedes poner por obra todo lo que el Señor te ha regalado y establecerlo en ese territorio donde tú estás con la sabiduría. ¿Cómo así, pastor? Voy más profundo. Cuando tú te encuentres alrededor de tus amigos, en la empresa, donde quiera que tú estés, tú puedes hacer lo mismo que hacía el Imperio Romano. ¿Y de qué manera, pastor? Sencilla y llanamente así. Tú los puedes invitar a comer, pero antes de comerse la empanada, la gaseosa, lo que quieras, ¿verdad? En la merienda, tú les compras la merienda. Y antes de darle la merienda, tú le dices lo siguiente: ¿me permites orar? ¿Y para qué? Para bendecir los alimentos. Aparentemente pareciera que no tuviera qué cosa sentido, pero usted le dice a esa persona: regálame un minuto para orar. No lo vas a ¿qué? No lo vas a traer en la fuerza a que oremos, sino tú solamente dile: regálame un minuto para bendecir los ¿qué? Los alimentos. Y tú vienes y oras el buñuelo, la empanada, y luego si le dices ¿qué cosa? Vamos a comer. ¿Sabes una cosa? Estoy convencido que a esa persona le va a quedar en su pensamiento aquella oración que usted hizo por una simple empanada. Porque cuando tú estás orando la empanada, entonces tú le dices: Señor, gracias por la provisión, gracias por el dinero que me das para comprar esta empanada. Te lo aseguro, esa persona se va para su casa, pero al día siguiente que él vaya a comprar otra empanada, o que él tenga algún momento para comer, él se va a ¿qué? Él se va a acordar de la oración que alguien hizo antes de comer, y entonces él también va ¿qué cosa? Él también va a orar. Y cuando tú te des cuenta, aquella persona está ¿qué cosa? Te está imitando a ti también. Aquella persona está haciendo lo que tú estás haciendo. Eso era lo que hacía Roma. Roma cogía a la gente y lo empezaba ¿qué? Lo empezaba a seducir. De hecho, cuando nosotros estudiamos instituto bíblico, usted se puede dar cuenta que Roma, ¿qué hizo Roma con la cristiandad? Con los primeros cristianos. Roma empezó sutilmente a decirle a los primeros cristianos de que toda imagen que no constituía o no representaba a Dios, se podían acercar a ella y también pedir. Roma establece el gran engaño o la unidad de todas las religiones. ¿Y cómo lo hizo Roma? Lo hizo sutilmente. Nosotros tenemos que ser también de la misma manera. Tenemos que tener aquella sutileza para hablarle a aquellos que no conocen. Y estoy convencido que pasará el tiempo y algún día te los volverás a encontrar y ya hablarán como tú, orarán como tú, caminarán como tú. Ellos también van a tener el deseo de ser hijos de Dios y cristianos como usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Bríndele un fuerte aplauso a nuestro Señor. Amén. Entonces, por eso se conoce este dicho: todos los caminos conducen a Roma. El maestro entra a Jericó, y cuando el maestro entra a Jericó, la Sagrada Escritura dice que iba pasando por la ciudad. Imagínense entonces la escena bíblica. El maestro caminando por Jericó, los cobradores de impuestos, los negocios, todo esto. El maestro encuentra una ciudad que estaba, ¿qué cosa, pastor? Que estaba volcada al consumismo, que estaba volcada a la acción de ¿qué, pastor? De todo lo que se movía en esa ciudad. Y empieza el Señor Jesucristo con aquella, damos gloria al Señor, sabiduría, a llamar a hombres y mujeres importantes en esa ciudad.
Todos son importantes, pero el maestro empezó a llamar a gente estratégica. Primero, para enseñar, damos gloria al Señor, que sobre todo gobierno humano está, damos gloria a Dios, la autoridad del gobierno divino. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el maestro empezó a predicar, hubo una remoción impresionante, porque quiero que anote estas tres cosas, por favor. Cuando el maestro se le revela a Zaqueo, el maestro conmociona tres gobiernos. Primero, el gobierno de Roma. Segundo, el gobierno humano. Y tercero, el gobierno materialista. Esto es impresionante. Cuando yo estaba anoche estudiando la palabra, tres gobiernos se estremecen cuando el maestro aparece en la escena bíblica. Primero, el gobierno de Roma. Segundo, el gobierno humano. Y tercero, el gobierno materialista. La Biblia dice de que el maestro entra pasando por aquella ciudad. Colócame el verso 2, hijo. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y era ¿qué cosa? Y era muy rico. Número 2, pastor, ¿quién era un publicano? Un publicano era aquel que trabajaba para el imperio. Dice la escritura de que Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos. Zaqueo se conocía con Mateo, porque recuerden que Mateo también era ¿qué cosa? Era cobrador de impuestos. La diferencia era que el que era jefe de los cobradores de impuestos no iban o no estaban en un banquillo, porque note lo siguiente, la Biblia no lo enseña, pero todo cobrador de impuestos tenía, por decirlo de alguna manera, un escritorio en donde al aire público. Todos tenían que llegar allá a pagar ¿qué cosa? Su impuesto. Se le conocían a ¿qué? A los cobradores de impuestos se les conocían por el lugar y se le conocía por el ¿qué? Por el banquillo, por el escritorio. Mateo conocía ¿a quién? A Zaqueo. Pero Zaqueo tenía una posición más alta, lo que da a entender que todos los cobradores de impuestos que hacían, llegaban donde Zaqueo y le daban ¿qué cosa? Y le daban el impuesto ahora ¿a quién? A Zaqueo. Pero lo hacía doblemente. Encontré algo poderoso anoche. Zaqueo era tremendo. Dice la Biblia que era muy rico, era rico. ¿Saben por qué? Porque Zaqueo recaudaba el impuesto que tenía que recaudar por ley, pero aparte de eso, Zaqueo cobraba ¿qué cosa? Un impuesto aparte. Y el impuesto que Zaqueo cobraba aparte era el que él tomaba ¿para qué? Para él. Lo que da a entender que las comodidades y la vida de Zaqueo, ¿cómo era? Era una vida muy buena. Y ahora te voy a confirmar el por qué yo te hago este tópico. ¿Por qué te muestro esto? Dije que cuando el maestro aparece, sacude tres gobiernos. Primero, el gobierno romano. ¿Qué representa el gobierno romano? Saben una cosa, que en este tiempo tenemos mucha comparación con esto del gobierno romano, porque el gobierno romano representa un mover religioso. El gobierno romano representa toda estructura de pensamiento religioso. Voy a volverlo a decir. El gobierno romano representa toda estructura religiosa. El gobierno romano representa la tradición. Todo lo que se hable de Roma me está enviando a pensar en qué cosa, en estructura religiosa, me está llevando a pensar en qué cosa, me está llevando en tradición, a pensar en tradición. Y sabes una cosa, cuando el hombre, cuando la mujer no ha tenido un encuentro con Dios, a veces sin darse cuenta está debajo de este gobierno romano. Vive por una tradición, vive por una estructura de pensamiento religioso, pero a la gracia del Señor en esta hora bendecimos, porque desde el día que nosotros fuimos libres, desde el día que conocimos la verdad, se cumplió la escritura y conoceremos la verdad y la verdad nos hace libre. Si usted en estos días va a una tienda, va a cualquier lugar donde vende carne y usted va y dice: véndame 4 libras de carne porque quiero en estos días
comer carne. La gente que está allí, ¿verdad?, de repente se alarma y te dice: pero ¿cómo usted va a comer carne? La tradición me dice que no se puede comer carne. Todo aquel que dice que no podemos comer carne es porque está bajo una estructura, ¿qué cosa? Bajo una estructura de gobierno romano, bajo una estructura y bajo un estandarte de ¿qué? De tradiciones. Pero nosotros no fuimos llamados a estar bajo tradiciones. Somos libres por el poder de la sangre de Cristo. Somos libres en el Señor. Por eso es que ya nosotros, hermanos, en medio de aquella libertad, nos convertimos en el tabernáculo vivo del Espíritu Santo del Señor. Ahora Él vive en nosotros. Por eso usted tiene que amar, guardar la libertad al cual Dios lo ha llamado. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos romper toda estructura, porque quiero que anote lo siguiente: cuando hablamos de estructura, estamos hablando de limitaciones. Entendí por qué la alabanza dice: rompe mi estructura. ¿Quién me ayuda con el piano? Quiero que cantemos Zaqueo mientras estoy predicando. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Estremece mi estructura. Eso. ¿Sabe por qué, pastor? Porque todo pensamiento que está basado en una estructura limita. Las estructuras, ¿qué es lo que hacen? Nos limitan. Las estructuras nos quitan la posibilidad de avanzar. El imperio romano tenía ¿qué cosa? Tenía subyugado a toda la gente. El imperio romano tenía subyugado a todo aquel. De hecho, cuando usted estudia la historia, quien no se arrodillaba delante de cualquier autoridad romana que le decía adoración al César, quien no se arrodillaba, ¿qué pasa? Inmediatamente iba preso. Mis hijos, el sistema nos quiere colocar en una ¿qué? En una estructura. El sistema nos quiere decir: si usted no hace esto, si usted no hace lo otro, usted no podrá ver la gloria de Dios. Pero cuando el maestro llega, lo primero que hace es ¿qué cosa? Romper la estructura pensante. Hay fortalezas que están en la mente que son más terribles que obras demoníacas. El temor son fortalezas que están en la mente de la gente. El no puedo, el no tengo, el cómo hago. Pero cuando Cristo llega a una vida, todas esas fortalezas caen por tierra. Por eso es que ahora entiendo por qué el Espíritu Santo le da al escritor de esta canción: rompe mi estructura. Porque es que cuando tú lees la historia en Zaqueo no habla nada de estructura, pero es que había muchas estructuras, muchas limitaciones. Entonces, número uno, esto representa el gobierno de Roma. Número dos, ¿por qué digo que encontramos en Zaqueo también la representación del gobierno humano? Porque Zaqueo era una persona muy importante en la sociedad. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un principal en medio de la sociedad. Los jefes de los recaudadores de impuestos no se sentaban con la gente. ¿Sabe por qué? Porque lo catalogaban de ¿cómo? De ladrón. Los catalogaban de trabajar ¿para quién? Para el imperio romano. Entonces los jefes recaudadores de impuestos se sentaban y tenían ¿qué cosa? Un lugar especial en sitios preparados por el imperio para ellos. Ellos no se sentaban con la gente. Y cuando el maestro llega, el maestro se queda mirando a este hombre, a Zaqueo. Zaqueo quería encontrarse con él. Y Jesús dice: yo estoy viendo en este hombre un discípulo mío. Yo estoy viendo en este hombre a alguien que me puede seguir, pero lo voy a probar. Yo estoy viendo en este hombre a alguien que tiene capacidad para recibir mi palabra y para multiplicarla. Pero Zaqueo, y cuando me refiero al gobierno humano, me estoy refiriendo a todo aquello que se antepone a la voluntad de Dios y que quiere tener supremacía, la voluntad divina, la voluntad humana encima de la voluntad divina. Tú sabes que mucha gente se niega la posibilidad de tener un encuentro con el Señor, sencilla y llanamente porque internamente su gobierno, su pensamiento, su voluntad no es rendida delante del Señor. Y todo aquel que no rinde su voluntad al Maestro pierde el privilegio, porque es un privilegio caminar al lado del Maestro. Zaqueo marca una diferencia con otro joven rico. Zaqueo fue muy rico, pero la Biblia me habla de un joven rico.
Zaqueo marca la diferencia. El viernes yo hablé sobre la diferencia que hubo entre Pedro y Judas. Alguien dijo: pastor, comparar no está bien. Pero el maestro comparaba, ¿sabes? En las parábolas el maestro decía: ¿a qué es semejante o con qué compararé el reino de los cielos? Las comparaciones hechas por el maestro nos dan enseñanzas muy relevantes. La Biblia dice que Pedro, aun cuando era impetuoso, aunque era ligero para hablar, aun cuando le costaba poner por obra la voluntad de Cristo por su carácter, tenía un corazón sencillo delante del maestro. Y cuando Pedro erró, cuando negó al maestro, dice la escritura que lloró amargamente. Pero la Biblia dice de que Judas tuvo frialdad en su corazón. Judas no tuvo por un momento aquella contrición en su espíritu y en su corazón. ¿Sabes en qué momento Judas realmente se llegó a dar cuenta de que había fallado? Cuando le entregaron las 30 monedas de plata. Muy tarde, queridos hermanos, muy tarde. Judas reconoció muy tarde su error. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dice la escritura que caminó derechito a un campo llamado Aceldama. Tomó la cuerda, se la puso en el cuello y se ahorcó en aquel campo llamado Aceldama. Son diferencias profundas. Por eso el apóstol Pedro luego es levantado por el Espíritu para escribir primera y segunda de Pedro. Y por eso usted ve que la unción que estuvo en Judas luego es echada en suerte para que la tomara otro discípulo llamado Matías. Hermanos, nosotros no nos podemos dar el lujo de perder lo que Dios nos ha entregado por nuestra altivez, por nuestra soberbia, por nuestro carácter impetuoso y que no permite que nuestras rodillas se humillen delante de aquel que tiene la única respuesta para nuestras vidas, y ese es nuestro Señor Jesús. Si hay algo que separa al hombre de lo que Dios tiene para él, es la altivez y la soberbia de espíritu. Por eso dice la Biblia que el Señor a los altivos los mira como de lejos, pero a lo humilde lo mira de cerca. Y el maestro prueba todo llamado y se queda mirando a Zaqueo y se da cuenta que Zaqueo también quería estar con el maestro. Número 2, Zaqueo vence todo lo que estaba ahí en medio de la sociedad. Cuando Zaqueo lo ve, aunque tenía limitaciones porque era pequeño, aunque tenía limitaciones porque la multitud no lo dejaba, Zaqueo quería ¿qué cosa? Tener un encuentro con Jesús. Dice la escritura: bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es una condición. Quiero ser saciado de Jesús, quiero ser lleno de Él. Necesito tener ¿qué cosa? Hambre por su palabra, hambre por su espíritu. Acercarme en el secreto. Y esto es tremendo porque nadie te verá. Y entras en el secreto y allí le dices al Señor: tengo hambre de ti, Padre, quiero de ti. Y se cumplirá la Biblia: el Dios del cielo que te ve en lo secreto traerá recompensas a tu vida. ¿Dónde? En lo público. La gente empezará a darse cuenta. ¿Y qué le ocurre a este hombre? ¿Qué le ocurre a esta mujer? Está hablando diferente, se mueve diferente, piensa diferente, mira diferente, actúa diferente. Lo que ocurre es que cuando hay hombres como Zaqueo, son ¿qué cosa? Son sensibles a un llamado. Y número 3, producen fruto en su llamado. Porque es que mucha gente dice que yo amo al Señor, pero pocos producen ¿qué cosa? Fruto en el llamado. Note lo que dice el escritor sagrado en el verso 4. Gracias, Espíritu Santo. Dice: y corriendo delante, subió ¿a dónde? Subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Número 3, Zaqueo hizo el esfuerzo que él tenía que hacer para acercarse al maestro. Alguien dice: pastor, pero yo no veo la gloria del Señor. Pastor, yo no he visto una respuesta de Dios. Pastor, yo no he visto que el maestro, yo no he visto que el Señor cumpla su palabra. Mis hijos, es que la palabra está esperando, el Señor está esperando que usted ponga primero por obra todo lo que está en usted para poder acercarse al Señor. ¿Estamos acá? Note lo siguiente: la viuda de Naín, el escenario bíblico.
La mujer llorando con su hijo. La mujer desconsolada. Aquí hay dos escenas profundas. Una mujer viuda. Toda mujer en Israel en el Antiguo Testamento colocaba su confianza ¿en quién? En el esposo. La herencia de la mujer era ¿quién? Era el esposo, porque no te recuerde, en el Antiguo Testamento la mujer no tenía herencia, ni era contada en qué cosa, en la genealogía de la familia. Pero por la gracia del Señor Jesucristo, hoy Dios le ha dado valor a toda mujer que cree en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? La mujer no era contada ni en la genealogía de la familia. Imagínense usted, no le tocaba herencia por el padre, le tocaba herencia por la dote que el hombre le podía, ¿qué cosa? Le podía dar. Acuérdense, eso está escrito en 1 Samuel capítulo 1. La dote de Ana era la que era lo que le daba ¿quién? El Cana. El Cana cada año le daba ¿qué cosa? Una parte escogida de su herencia. Dice la escritura que a esta mujer se le muere el marido. Ya no tenía ¿qué cosa, pastor? Ya no tenía herencia, pero estaba el hijo. El hijo tenía ¿qué cosa? La sustentaba, el hijo la ayudaba. Pero luego dice la Biblia que ¿qué cosa? Se muere el hijo, no hay esperanza. El maestro siempre permite de que usted y yo lleguemos al punto en el que ya no encontremos ¿qué cosa? Esperanza. ¿Por qué, pastor? Porque mientras usted tiene un poquito de esperanza, usted se está aferrando a ella. Mientras tú tienes algo que te sustente, tú dices: mi sustento será aquí, de aquí viene mi sustento. Pero entonces el maestro permite que se nos acabe a nuestro alrededor todo lo que se llame sustento. ¿Para qué, pastor? Para que nuestra confianza sea exclusivamente de parte del Señor. Dice la Biblia, face to face Jesús se la encuentra: mujer, no llores más, yo he venido a darte el sustento, yo he venido a darte la esperanza. Resucita el muchacho que está allí, damos gloria al Señor, en el féretro. Le dice: joven, a ti te digo, ahora levántate. El muchacho se incorpora, el muchacho se levanta y la esperanza llega a aquella mujer. Porque siempre que el maestro permite una circunstancia adversa, aparentemente nosotros quedamos desamparados. Pero entonces se cumple lo que está escrito en el libro del profeta Joel: diga el débil, fuerte soy. Porque el maestro ha venido a rescatar todo aquello que se había perdido. Dele un fuerte aplauso al que vive en esta mañana. Aleluya. Cristo está en medio de nosotros. Cristo está en medio de nosotros. Amén. ¿Y qué se había perdido, pastor? ¿Y qué se había perdido en este hombre llamado Zaqueo? Amados, Zaqueo vivía en medio de una gran clase social. Zaqueo vivía en medio de comodidades. Zaqueo, el gozo de Zaqueo, ¿dónde estaba, pastor? El gozo de Zaqueo estaba en todo eso. Pero llegó un momento en que Zaqueo se sintió ¿cómo? ¿Se sintió qué? Vacío. Llegó un momento en que Zaqueo no encontró ¿qué cosa, pastor? Regocijo en medio de todo lo que tenía. Porque no es malo que tengamos abundancia. Porque no es malo que tú tengas, ¿verdad?, de todo el bien que tú quieras sustentarte. Porque no es malo que tú comas lo mejor. Porque no es malo que tú comas salmón. Eso no es malo. No es malo que tú seas prosperado. ¿Sabes lo que no está bien? Lo que no está bien es que eso es lo que produzca gozo en tu corazón. Lo que no está bien es que eso sea el sustento en tu corazón. Porque el día que te falte algo de eso, sentirás morirte. El día que no tengas nada de eso, sentirás que tú no estás bien. Entonces nosotros, aquellos que hemos creído en Dios, agradecemos al Señor porque quizás nos permitió estudiar en la San Marino. Quizás fuiste a Harvard, quizás fuiste a Estados Unidos, quizás te especializaste en la mejor universidad, quizás Dios te regaló el mejor carro, la mejor casa, quizás Dios te permitió vivir en Ruitoque condominio. Pero eso no será tu gozo. Tu gozo se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Damos gloria a Dios. Por eso damos gloria al Señor. Falte lo que falte, nuestro gozo está completo en Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Nuestro gozo, el gozo completo es Cristo. Yo creo en un Dios de prosperidad. Pero tú sabes lo que ocurre. Tú tienes que aprender como el apóstol Pablo. En medio de la tribulación, si hay gloria a Dios, si no hay gloria a Dios, usted puede decir amén a eso.
porque tu gozo es Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestro gozo. Él es nuestro gozo. Entonces usted se sustenta en Él. Usted bendice al Señor por todo lo que tiene. Si no lo tiene, le da gracias al Señor. Y el maestro, sin haber conocido a Zaqueo, le estaba preparando el escenario. Ya Zaqueo no se sentía bien. Ya Zaqueo le ocurrió como este hombre también que era líder en el Sanedrín. Y me refiero a Jesús de Nazaret, Espíritu Santo. Y me refiero al hombre este que era líder del Sanedrín, maestro. El que estuvo en la resurrección. A Jesucristo. A Nicodemo. Gracias, Señor. Me refiero a Nicodemo, el líder del Sanedrín. La sociedad estaba allí. Y dice la escritura que buscó ¿a quién? A Jesús. Pero ¿a qué hora lo hizo? ¿Lo hizo de qué? De noche. Porque la sociedad no le permitía ver al maestro ¿de qué? De día. Porque Nicodemo era el maestro del Sanedrín, el maestro del maestro. Y cuando se encuentra de noche cara a cara con Jesús, le dice: maestro, rabí. El maestro se lo queda mirando y le dice: ¿por qué tú me llamas rabí? ¿Por qué tú me dices maestro? El maestro siempre produce en la gente la necesidad de conocer quién es realmente nuestro gozo. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor lo estaba preparando todo. Zaqueo corrió, ¿verdad? Multitud. Zaqueo estaba allí, era pequeño, pero dice la escritura de que Zaqueo rompe todas aquellas limitaciones, se monta al árbol y dice el verso 5 lo siguiente. Mire lo que dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo. Pero como dice la Biblia, date prisa. Ahorita dije de que Zaqueo había manifestado ¿qué cosa? Primero, llamado. Y segundo, fruto. Cuando alguien realmente anhela tener encuentro con Dios, se apresura a tener aquella experiencia con el Señor. Amado, ábrame sus oídos. No te tardes al encuentro con el Señor. No te tardes a correr a sus pies. Porque el maestro hoy quiere posar ¿a dónde? En tu casa. Porque el maestro hoy quiere ¿qué cosa? Entrar a lo profundo de tu vida. Literalmente allí la casa era ¿qué cosa? Su familia, su círculo más íntimo. Pero ahora voy a la profundidad de la palabra, porque Salmo 119 en uno de sus textos dice que la suma de sus palabras es verdad. Cuando se está hablando de casa a través de la revelación de la palabra, se está hablando de los pensamientos más íntimos que tiene la persona. El Señor le estaba diciendo a Zaqueo: date prisa, porque quiero cambiar tu manera de hablar. Date prisa, porque quiero cambiar tu manera de pensar. Date prisa, porque quiero cambiar la manera en que tú miras. Date prisa, porque quiero cambiar todo tu círculo social. Date prisa, porque te quiero usar. Date prisa, porque quiero hacer algo poderoso contigo. Decirle que está a tu lado: date prisa, que el maestro nos está esperando. Date prisa, date prisa. El Señor nos está esperando. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Porque hay una necesidad. Versos ahí, por favor. Y voy concluyendo con esto. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo le recibió? Gozoso. Verso 7. Al ver esto, su círculo social empezaron a murmurar. ¿Por qué murmuraron? Ahora tú eres aleluya. Ahora tú estás también con la Biblia. ¿Y qué pasó contigo, Jaime? A ti que te gustaba tanto la pola, el guarapo. ¿Y ahora qué pasó? Ahora también tú, y que ya no tomas, ahora también tú. A mí me decían: a ti que te gustaba tanto la champeta, Jaime, tú que parecías un trompo bailando. Ahora tú. ¿Y empezaban a qué? Les dije que en Zaqueo se encontraban 3 gobiernos: el romano, el humano y el material. Ahora él empieza ¿qué? A soportar la murmuración de la gente. ¡Ey, Zaqueo, bandido! ¿Tú qué hacías esto, Zaqueo? ¿Tú qué hacías lo otro, Zaqueo? Y ahora tú y que aleluya. Ahora tú y que en la iglesia. Ahora tú y que predicando. Y dice la escritura
que él estaba allí. Verso 8, pero note lo siguiente. Entonces Zaqueo, ¿puesto en qué? Note esto, por favor. Entonces, ¿en dónde se coloca Zaqueo en pie? A ver, ¿en medio de quién? En medio de toda la multitud que se agolpaba en su casa. Voy concluyendo con esto. El llamado de Dios es que te coloques en pie en medio de los que no conocen a Jesús y testifiques de lo que el Señor ha hecho en tu vida. El llamado que Dios te está haciendo hoy es que tú tengas, ¿qué cosa? Que tengas el valor de colocarte en pie y predicar al Cristo que un día te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Iba con el hermano Javier, ¿se acuerda del hermano Javier? Íbamos en un bus y de repente le digo a Javier, colócate a orar. ¿Para qué, pastor? El Señor me acabó de decir que predicara. Íbamos por toda la 33. Me dice Javier, ¿te vas a parar a predicar aquí en el bus, pastor? El bus está lleno. Y yo le dije, el escenario perfecto, la tarima perfecta, Javier, ponete a orar, que el conductor no me vaya a decir que no. Y me fui pasando para adelante y le dije al señor conductor, te bendigo, permíteme predicar la palabra. El varón me dijo, predique. Y aquel día fue mi mejor púlpito, señoras y señores. Aquel día el bus de la 33 fue mejor que este púlpito, porque aquellas personas, ninguna está aquí, pero estoy convencido que aquellas personas todos los días se acuerdan de alguien que se colocó en pie en el bus y les habló de un Cristo que tiene poder para cambiar y transformar las vidas. Me dice Javier, pastor, tú eres un duro. No, no es que seamos un duro, es que cuando la pasión de Cristo está dentro de ti, tú obedeces al llamado del Señor. Dios te está diciendo, colócate de pie. Allá donde trabajas, colócate de pie. En el vecindario donde estás, colócate de pie alrededor de los tuyos. Hablarles. Hay alguien que está esperando de un Zaqueo. Hay alguien que está esperando. Hay alguien que está necesitando, deseoso de la palabra que está dentro de ti. Porque la Biblia dice que se colocó en pie y dijo, miren esto, he aquí. Dice, Señor, la mitad de los bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces más. Amados míos, el fruto de Zaqueo fue 40 veces más. Zaqueo no dio fruto al 1%, ni al 2, ni al 3, sino al 4%. Qué corazón tan entregado al Señor. Y luego dice la Escritura, verso 9. Aquí voy concluyendo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Voy concluyendo con esto. Esa palabra salvación en el griego, anótela por favor, es sotería. S-O-T-E-R-I-A. Sotería. La palabra salvación en griego es la palabra sotería. En otras palabras, Jesús le dice, mira Zaqueo, hoy ha llegado la sotería de Dios a tu casa. Y sotería significa, note esto, sotería significa sanar, libertar, levantar, soltar, restaurar por completo. Me impactó esto, porque sotería significa liberar, salvar, proteger, sanar, preservar, restaurar por completo. Lo que da a entender que cuando tú aceptaste a Cristo, lo que da a entender que cuando usted aceptó su llamado, el Maestro lo llamó para sanarlo, para levantarlo, para protegerlo, para libertarlo, pero ante todo para restaurarlo por completo. Porque dice la Escritura que el Maestro en el verso 10 le dice algo tremendo y poderoso, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Lo que da a entender que Jesús está diciendo, mira Zaqueo, yo te vine a buscar porque te quería restaurar, porque te quería levantar, porque te quería libertar, porque te quería proteger, porque te quería restaurar por completo. ¿Por qué, pastor? Porque Zaqueo, en ti había tanto potencial perdido. Mira Zaqueo, en ti hay tanto conocimiento perdido. Mira Zaqueo,